noche de gloria, noche de bendición, noche en la cual exaltemos y levantemos en alto el nombre de nuestro Señor, porque Jesús vive, porque Jesús quiere habitar en tu corazón, quiere que le alabemos y le adoremos. Así que alabemos el nombre de nuestro Dios. Es aquí, es ahora, mueve en mí, Dios, haz tu obra, muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme de tu amor y tu poder sobrenatural. Es aquí, es ahora, mueve en mí, Dios, haz tu obra, muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme de tu amor y tu poder sobrenatural. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal
seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Lindo verles, lindo oírles cantar con entusiasmo a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Lindo ver a algunos que han regresado de vacaciones, bien, así que un cariño para cada uno de nosotros. En esta noche quiero que podamos responder a una pregunta que encontramos en las Escrituras. Dios, ¿qué tienes que ver conmigo?
y hemos visto mucho de lo que Dios tiene que ver con nosotros. Los testimonios han sido elocuentes. Y en la Escritura encontramos algunas facetas interesantes acerca de los nombres compuestos de Dios, que tienen un significado especial en el Antiguo Testamento, pero que también se proyectan en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y algunos elementos importantes de esos nombres es que Dios los reveló y en oportunidades los inspiró a personas en medio de situaciones críticas, de mucha crisis. Como cantamos el Dios de imposibles, Él sigue siendo el mismo, Dios no cambia, Dios es inmutable, en Él podemos confiar plenamente. Y en cada una de esas ocasiones Dios interviene en la vida del pueblo de Dios, en la vida de profetas, en la vida de personas, interviene poderosamente. Y ahí aparece ese nombre maravilloso de Dios. Y ahí descubrimos que nuestro Dios es un Dios que vive en nuestra vida cotidiana, de todos los días, que se interesa por cada uno de nosotros, que está atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades, a nuestro dolor. Por eso vamos a descubrir las respuestas de Dios a Dios, ¿qué tienes que ver conmigo? Abrimos la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 14. Génesis 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En hebreo, el nombre compuesto es Jehová Shireh. En castellano se traduce Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta ese momento, Dios nunca se había revelado con este nombre. El ser humano no había descubierto la magnitud de la provisión de Dios. Abraham esperó tantos años la llegada de su hijo Isaac, que milagrosamente Dios trajo a sus vidas. Pero ahora Dios prueba su fe y Dios le pide que se lo entregue a Él en sacrificio. A veces, cuando Dios prueba nuestra fe, no tenemos la dimensión cabal de lo que Dios quiere enseñarnos. Y esa prueba de la fe, después que la pasamos victoriosamente, fortalece nuestra fe en Él. Llegamos a un conocimiento más profundo, porque cuando Abraham tiene que ejecutar la orden de Dios, Dios interviene. Interviene por medio de un ángel. Dice Dios, no le hagas daño.
yo voy a proveer para el sacrificio. Y Abraham gira y ve que detrás de él hay un cordero preparado para ello. Dios proveerá. Podríamos decir que todo el Antiguo Testamento responde a esta descripción de Dios. La provisión de Dios que se va a proyectar con la venida de Jesucristo. La provisión de Dios para la salvación. La provisión de Dios para que todo ser humano pueda tener una relación íntima de fe con Él. La provisión de Dios para que el que confía en Él puede caminar con Él. La provisión de Dios en todos los aspectos de la vida, no solamente en lo material. La provisión de Dios con su compañía cuando nos sentimos solos. La provisión de Dios que nos fortalece cuando sufrimos injusticias o el desprecio o el desinterés de los demás. Sin embargo, su presencia viene a acompañarnos, viene a decirnos: yo te amo, yo estoy contigo, no te desanimes. Dios es el Dios de la provisión. Y esa provisión también se ve en la llegada de Jesucristo. San Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, dice que Dios ha hecho provisión para todos los que creen y siguen a Jesucristo. Y Él lo declara de esta forma: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, dice algo interesante San Pablo, dice que Dios suplirá todo lo que os falta, no lo que es superfluo, no lo que está de más, no aquello que no necesitamos realmente. Dios suple lo que Él entiende que verdaderamente estamos necesitando. Pero hay algo interesante que Pablo dice. Pablo declara esto en gratitud hacia los hermanos que le habían enviado una abundante ofrenda para su ministerio a Dios. Y él abre el corazón y dice que es una ofrenda agradable, perfumada, que viene de parte de ellos, pero que Dios puso en su corazón. Y como respuesta de gratitud, él hace esta declaración de fe. Dios pues suplirá todo lo que os falta. Quiere decir que hay una promesa y una bendición cuando nuestro corazón es generoso para con Dios, para con su iglesia y para con los hermanos. Hay una promesa maravillosa y es esta, que ya viene de aquel encuentro de Abraham con Dios. Dios proveerá, Dios proveerá. Por lo cual no te desanimes.
Sigue teniendo a Dios como prioridad y en primer lugar en tu vida. Él es fiel. Él es fiel. Y hay otra promesa para ti que lo haces. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas necesarias para la vida, Dios se las dará como añadidura. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Un corazón generoso abre la puerta de los cielos en bendición de Dios. El Dios que se vincula conmigo siendo mi proveedor. La segunda palabra compuesta de Dios está en Jueces 6:24. Acá nos encontramos ahora en otra crisis. Esta es la crisis que está experimentando Gedeón y el pueblo de Dios. Hacía 7 años que venía el enemigo y perdían los animales y las cosechas porque se las robaban y habían empobrecido grandemente. Y Dios se acerca a este joven y le dice: Dios está contigo. Y él le responde como tal vez alguno de nosotros a veces podemos responderle a Dios. Él le dice: ¿cómo Dios está conmigo y con mi pueblo? Si hace 7 años que estamos perdiendo todo, ¿dónde está Dios? ¿Usted nunca se lo preguntó a Dios? ¿Dónde está Dios en esta realidad de mi vida? ¿Dónde está Dios que aún no responde mis oraciones? ¿Dónde está Dios? Y Gedeón se lo dice. Y Dios dice: aquí estoy contigo. Y de esa tensión primaria pasa a una fe encendida. Gedeón descubre a Dios y Dios se revela a Gedeón. Y Dios le hace promesas maravillosas. Tú vas a libertar a tu pueblo y yo estaré contigo y tú me darás gloria. Y aquel joven queda impactado y le dice a Dios: no te vayas, quiero hacer una ofrenda para ti. Y me gusta lo que Dios le dice: no me iré, te esperaré. Esa frase es extraordinaria. Dios le dice: te esperaré. Te esperaré a ti, Gedeón, y esperaré tu ofrenda para mí. Aquí estaré. Y él prepara su ofrenda y la trae. Y fíjese el versículo 24 de Jueces 6. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir? Jehová es paz. Jehová es Dios de paz. ¿Cómo en medio de una crisis Dios lo busca y él descubre al Dios de paz? Este término en el hebreo es mucho más profundo que la traducción en castellano. No es una mera ausencia de guerras, sino es el bienestar total que Dios le da a una persona que confía plenamente en Él y que se compromete con Él. Es un bienestar material, en salud, es salud física, emocional,
alegría, gozo, esperanza. Es un bienestar pleno para la vida cotidiana. Y ahora lo descubre. Gedeón habrá pensado por largos años, ¿qué tiene que ver el Dios de mis padres que hizo tantos milagros con nosotros? Está lejos. Pero ahora, en ese encuentro con Dios, descubre al Dios de paz. Confía en Él. Y Dios hace de Él el libertador de su pueblo. Es esa paz que penetra en la profundidad del alma, en todas circunstancias de la vida, pero se hace más clara, más evidente en medio de la crisis, en medio de las dificultades, de las adversidades, como estaba sufriendo él. Recuerdo hace muchos años, habíamos tenido una campaña evangelística en Curuzucuatiá, Corrientes. Bueno, habían sido 3, 4 noches, lindo tiempo, y yo tenía que continuar esa noche en micro para ir a Corrientes Capital y ahí tener otra campaña, y después en Posadas. Era una gira. Y resulta que mientras estábamos cenando, se desata una tormenta impresionante. Parecía que el cielo se caía a la tierra, los truenos, la cantidad de agua que cayó en 2 o 3 horas inundó las calles con medio metro de agua, la terminal de igual manera. Bueno, quedaba cerca de la casa del pastor, así que pudimos llegar a la terminal. Nadie garantizaba, primero, que el micro iba a llegar, y segundo, que el micro iba a partir. Y yo tenía que estar al día siguiente en Corrientes. Pero bueno, eso estaba en las manos de Dios. Finalmente a las 2, 3 de la mañana llega el micro, levanta a muy pocas personas y salimos. Claro, mientras estábamos, aunque Curuzú es pequeño, pero hay casas, árboles, el viento estaba escondido. Pero cuando salimos a la ruta, el viento movía a ese micro pequeño terrible. La tormenta continuaba, la lluvia continuaba, no se veía nada. Entonces me puse a orar y me quedé dormido, con una paz. Pocas veces experimenté en medio de situaciones tan difíciles una paz tan profunda. Habrán pasado un par de horas y de pronto me despierto, escucho el murmullo de gente. ¿Qué sucedió? Miro y un micro nuevo, si usted conoce de Flecha Bus, en aquel entonces recién salía la línea, se había salido de la ruta y había entrado como 20, 30 metros adentro del campo. No volcó, milagrosamente. Y ahí quedó, con todas las luces encendidas y la gente que como podía subía a nuestro micro, aún obvio quedando parados. Y yo digo, qué bueno que Dios me trajo paz
y evitó una tragedia a ellos y a nosotros. Qué bueno es Dios. Y Gedeón va a descubrir esa faceta maravillosa de Dios. Dios es Dios de paz. Y no debería haber ninguna crisis que nos robe esa paz. En medio de ella podemos clamar a Dios, hablar con Dios y pedirle a Él que nos inunde de esa presencia, de esa gracia y de ese poder para afrontar esa situación. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el último pasaje que quisiera compartirles lo encontramos en Ezequiel, capítulo 28, perdón, Ezequiel 48, 35. Antes de leerlo, Ezequiel 48, 35, quiero traer a nuestra memoria lo que Jesús nos habló sobre la paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Es el mismo Dios, ahora en la persona de Jesucristo. Él quiere abrazarte en el momento que te toca vivir. No hay fronteras de edad, no hay fronteras de situaciones. Jesús vuelve a decirnos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí puedes disfrutar de paz. Qué maravilloso que es Dios. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Este pasaje es una visión que Dios dio a Ezequiel sobre el templo en donde reinará Cristo por 1000 años en la época milenial, tiempo que se aproxima. Y dice, y el nombre de la ciudad, desde aquel día, en donde está el templo, se llamará Jehová Sama. Tal vez en hebreo es menos conocido este nombre. Jehová Sama. ¿Qué significa? Jehová está allí. Jehová está aquí. Jehová Sama, Dios está aquí. Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, allí está Dios. Él está aquí. Usted lo busca en su casa. Jacob, en una de las experiencias con Dios, en Génesis 28, 16, usted se acordará que agotado del trajinar del día, durmió, puso una piedra como almohada y Dios le reveló un sueño de una escalera de ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban. Finalmente él se despierta y Dios comienza a hablar con él y él lo descubre a Dios. Y Dios le hace promesas, estaré contigo siempre,
te voy a acompañar, te voy a bendecir y te voy a volver a traer a este lugar victorioso. Y lo interesante, que el Dios que está allí, que está aquí, después que se mostró a él dijo estas palabras: Dios estaba aquí conmigo y yo no lo sabía. Márquelo en su Biblia. Génesis 28, 16. Dios está acá conmigo y yo no lo sabía. Qué ignorancia fatal la llamo yo. Y mis queridos, muchas veces le pedimos a Dios sin entender que Él ya está con nosotros. Y le pedimos: ayúdame, ven, acompáñame. Y Dios dice: pero si estoy contigo, estoy acá al lado tuyo, yo soy real, crea la palabra. No me pidas lo que ya estoy actuando. Y nos cuesta descubrirlo en medio de la necesidad, de la crisis, del dolor. Pareciera que se hubiera olvidado en oportunidades. En lo que Jacob estaba viviendo. Necesitamos redescubrir a Dios en la vida cotidiana. Necesitamos redescubrir sus promesas para todos los días. Ahora, esta promesa de Dios la vamos a llevar al Señor Jesucristo. Y el Señor, en sus últimas palabras a los discípulos, le dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Otra vez, yo estaré contigo. Yo estaré aquí con el que cree en mí, con el que confía en mí, con el que me sigue con fidelidad. Y necesitamos descubrirlo a Dios. Saber que Él está conmigo. Porque si no lo descubrimos, Dios pasa inadvertido. Tal vez llamamos a 50 personas para que nos acompañen orando. Pero no lo descubrimos a Él, que está en nuestra barca, en medio de la tormenta. Y Él dice: y a mí, acá estoy yo. Abrázame. Recibe mis fuerzas. Yo puedo proveerte en medio de la tormenta lo que tú necesitas. Yo soy tu paz. Y estoy aquí contigo. Y estoy dentro de tu corazón. Vivo en tu alma. Vivo en ti. Abrázame. Nunca te dejaré solo. Nunca te dejaré sola. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Iglesia, Dios está contigo. Descúbrelo, síguelo
y glorifícalo. Dios vive nuestra vida cotidiana. A veces responde a nuestras expectativas. En otras no responde a nuestras expectativas. Responde a su soberanía. Pero no deja de ser fiel. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Bendito sea el Señor. Cuando te encuentres con Él, en tu mañana, en tu tarde o en tu noche, cuando te encuentres con Él en el tiempo soleado, en el tiempo tormentoso, o te encuentres con Él en medio de las pérdidas de la vida o de la abundancia, recuerda, Dios es tu proveedor. Dios es tu paz. Y Dios está dentro tuyo y Dios es el que te acompaña en tu circunstancia. A veces en el momento no entendemos su obra, pero a mí me hace mucho bien recordar lo que Jesucristo le enseñó a Pedro y a los discípulos en aquella última cena, cuando empezaba a lavarle los pies a los discípulos y Pedro se oponía. Esas palabras del Señor las tendríamos que remarcar en la Biblia y en el corazón. El Señor le dijo: Pedro, lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y esa es la fe que descansa en su palabra. Yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo entienda en el momento o lo descubra después. Dios es fiel. En Él podemos confiar siempre. ¿Qué tienes que ver conmigo, Dios, en mi vida cotidiana? Todo. Desde la cruz, todo. Él es mi Dios. Es mi primer y mi último recurso. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Señor, nos hace tanto bien en nuestra vida cotidiana recordar quién eres tú, desde la antigüedad hasta nuestros días. Tú no cambias. Visita con tu paz aquellos corazones que están angustiados. Visítalos, Señor. Comienza a trabajar en cada uno de ellos. Cambia su lamento en gozo, en nueva fuerza. Señor, visita si hay alguno que de pronto te perdió de vista y piensa que tú no lo amas o piensa que tú no estás a su lado. Recuérdale que tú le amas
y le acompaña siempre, y que pueda descubrirlo en su experiencia de cada día contigo. Señor, tu palabra dice que eres el Dios proveedor. El Dios todo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Visita a cada hermana, hermano, familia. Bendícele, Señor, con tu suficiencia y con tu provisión, de acuerdo a lo que necesita. Tú eres fiel, y para siempre es tu misericordia. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando en un rato usted salga, vuelva a hacerse la pregunta: Dios, ¿qué tienes que ver conmigo? Y recuerde, lo que Dios nos habló y nos recordó tiene que ver con nosotros. Todo. Abrácelo mañana al abrir su Biblia, al hablar con Él. Bendígalo. Al enfrentar las dificultades diarias de la vida cotidiana. Dios le ama y Él está contigo siempre, siempre. Te invitamos el martes a las 20 horas a nuestra reunión de oración. Y también aquí los días sábados a las 20 horas también. Que el Señor te regale muchas bendiciones.